Hola chicos, vamos entonces a trabajar la guía técnica colombiana GTC 45. Esta guía nos da las directrices para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud en el trabajo. En esta guía entonces vamos a encontrar una importante información y justificación de para qué hacemos estas matrices de peligro. Básicamente esta matriz la hacemos para poder tener claro a qué riesgos voy a exponer al trabajador frente al desarrollo de sus tareas y poder entonces capacitarlo para evitar la ocurrencia de los accidentes de trabajo y de las enfermedades laborales. Entonces aquí nos dice básicamente que el objeto o el objetivo es poder dar las directrices para la identificación y valoración de los riesgos en salud ocupacional, que cada institución podrá ajustar los lineamientos que sean de acuerdo a sus necesidades. Hay algunas definiciones que son importantes y que trabajaremos a lo largo del documento. Luego nos habla de todo el tema de la identificación de los peligros, entonces cuál es el propósito general frente a esta actividad no se nos puede olvidar que el propósito siempre va a ser tener claro a qué vamos a exponer al trabajador y cómo lo vamos a cuidar para evitar lo que les decía ahorita, la ocurrencia de accidentes o enfermedades de trabajo, para evitar que durante la ejecución de la tarea el trabajador se nos pueda lesionar o se nos pueda enfermar. Significa esto que vamos a cuidar su condición de salud, evitando que ésta se deteriore. Algunos aspectos a tener en cuenta, entonces, designar a una persona responsable en la organización para este tema, tener en cuenta la legislación vigente y sus requisitos, consultar a las partes interesadas frente al desarrollo de estas actividades y determinar las necesidades de entrenamiento del personal, son algunas de ellas. Luego también nos habla de cuáles son las actividades previas para identificar los peligros y valorar los riesgos. Entonces, definir un instrumento de recolección de la información, clasificar los procesos en actividades y tareas y preparar una lista para tener pues claro todo lo que se hace, identificar cada uno de los peligros y tener claridad sobre los controles existentes. ¿Qué estamos haciendo hoy durante la ejecución de la tarea para cuidar al trabajador? Y luego de hacer el análisis, pues buscar mejorar esas medidas de control. Aquí nos presenta toda esta información a través de un flujograma sencillo, la información que necesitamos para poder desarrollar nuestra actividad. Entonces, cada una de las partes que vamos a valorar, de los conceptos que debemos tener claros previamente. Y pasamos, voy a pasarme un poquito de esta información rápidamente a las tablas, que son las tablas que nos van a permitir poder hacer entonces este análisis y esta valoración frente al tema de los riesgos. Entonces, para la evaluación de los riesgos debemos tener claro que esta se hace de acuerdo a un proceso en el que se determina una probabilidad de que ocurra el evento. Para eso, lo primero que evaluamos es el nivel de riesgo, que se debe determinar identificando el nivel de riesgo, que nos dice que es igual al nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia. Mire que aquí me lo está diciendo. Nivel de probabilidad por nivel de consecuencia. Entonces, vamos a las tablas. La primera tabla nos dice que vamos a determinar el nivel de deficiencia. Cuando yo hablo en términos de deficiencia, estoy diciendo qué probabilidad, qué posibilidad existe de que algo falle, ¿cierto? ¿Qué tan deficientes son mis controles? Entonces, aquí me está diciendo muy alta, 10, y me da el significado, me dice que se han detectado peligros que pueden ser una alta posibilidad de generación de incidentes y que las medidas existentes pues son nulas, no existen o pues no son muy buenas. Cuando estoy diciendo que es alto, la calificación es 6 y me dice que se han detectado algunos peligros que pueden dar lugar, ¿cierto?
Eso quiere decir que hay unas medidas de control que no son muy efectivas y por lo tanto entonces cabe la posibilidad de que se pueda presentar el daño o la lesión. Si me dice que es medio, la calificación es 2 y lo que significa es que se han detectado peligros que pueden dar lugar a un incidente de pronto poco significativo o de menor importancia, pero que podemos reforzar esas medidas existentes. Y finalmente, si la calificación es bajo, no se asigna un valor y vamos directamente a la parte de la tabla número 8 para hacer la calificación de manera inmediata. Luego vamos a determinar el nivel de exposición. Cuando hablamos de exposición, eso significa cuánto tiempo voy a estar yo sometido a esa situación durante la jornada laboral. Entonces, continua dice que la valoración sería 4. Situación de exposición que se presenta sin ninguna interrupción o de manera prolongada durante la jornada laboral. Frecuente, la valoración sería 3, situación que se presenta varias veces durante la jornada laboral. Ocasional sería 2, situación de exposición que se presenta alguna vez durante la jornada laboral. Y esporádica, situación que se presenta de manera eventual, incluso se puede hacer una vez a la semana o algunos días. En la tabla 4 lo que hacemos es combinar lo que es el nivel de eficiencia, miren aquí la valoración 10, 6, 2, por el nivel de exposición 4, 3, 2, 1. Entonces, el nivel de eficiencia combinado con el nivel de exposición me da una valoración. Aquí lo que estamos haciendo es como en las tablas de multiplicar muy antiguas, que lo que hacíamos era cruzar datos. Entonces, cruzo 10 con 4, me está diciendo que el tema es muy alto y la valoración es 40. En la tabla 5 está el significado de cada uno de estos espacios. Entonces, entre 40 y 24, que es el espacio más oscurito, me está diciendo que es una situación deficiente con exposición continua, donde hay alta probabilidad de accidentes o de enfermedades para el trabajador. En alto, que es esta parte sombreada en un gris de pronto un poco más oscuro, que va entre 20 y 10, es una situación deficiente con exposición frecuente u ocasional. Y por aquí me dice que 8, de 8 a 6 sería medio. Me voy a volver a la tabla anterior. Ese medio es este gris clarito de 8 a 6 y terminamos con bajo que sería de 4 a 2. Entonces esta tabla es la interpretación de la anterior. En la tabla número 6 me habla de la determinación de la consecuencia, o sea, lo que le puede suceder al trabajador. Mortal o catastrófico sería 100, muy grave, que serían lesiones o enfermedades irreparables, sería 60, grave 25, lesiones o enfermedades con incapacidad temporal, y leve sería 10, lesiones entonces que no requieren incapacidad, de las cuales el trabajador se va a recuperar rápidamente. Y aquí volvemos a tener una combinación de lo que es el nivel de consecuencia por el nivel de probabilidad, multiplicando entonces lo que es el nivel de consecuencia frente a la probabilidad. Y la tabla 8 sería la interpretación de esta anterior, donde encuentro que hay 4 niveles de riesgo dentro de unos rangos, ¿cierto? Y aquí me dice entonces qué significa cada uno de estos aspectos. Situación crítica donde tengo que suspender la tarea, corregir y adoptar medidas de forma inmediata, mejorar si es posible y mantener las medidas de control que llevo de la misma manera. Y la más importante, entonces aquí me dice 1 a 4, no aceptable. Esto es un riesgo que tengo que corregir inmediatamente. Esto significa que esa tarea se debe suspender, se debe parar. En el 2 me dice que es no aceptable o aceptable con controles. Debo establecer una medida de control lo antes posible. 3, mejorable. Puedo hacer algo para pulir esas medidas de control. Y 4 sería aceptable. Eso quiere decir que como lo estoy haciendo está bien. Si quiero puedo corregir, si no, mantener esas medidas de control. Estas tablas entonces son los datos que necesitamos para hacer nuestro análisis de los riesgos y poder desarrollar nuestra matriz de peligro. Espero entonces que esta explicación les sea de mucha utilidad y que en la videollamada podamos resolver cualquier inquietud que tengan. Feliz día.